tal, poderosos y poderosas habitantes del planeta Black? Les doy la bienvenida, espero que se encuentren todos lo mejor posible. Y esta vez estamos nuevamente en Dino Squad, el poderosísimo juego de dinosaurios que no hay otro igual. Hay similares, pero realmente este es uno de los mejores a mi parecer y muchos de ustedes ya lo sabrán. Estuve bastante tiempo ausente una vez más. Me dirás, oye Black, es que ya es común en ti que menciones que vas a estar más activo y de la nada de repente desaparezcas. Lo siento, una enorme disculpa para cada uno y una de ustedes, pero esta vez sí vamos a tratar de estar más activos en el canal y a través de las redes sociales. A veces puede parecer un poco simple, pero de verdad lleva un poco más de tiempo del que se pueden imaginar. Por ahí ya he leído la mayoría de todos sus comentarios, me falta solamente leer alguno que otro, pero a través de las distintas redes sociales. Ya lo estaré mencionando más durante las batallas, pero de momento pues vamos a enviarnos poderosísimos saludos, que tocando el tema de los saludos, por ahí tengo bastantes pendientes, no voy a poder enviar todos los saludos en este video, pero sí trataré de enviarlos en los demás videos que se vengan en el canal para que todos queden con un poderosísimo saludo que ya saben que siempre es con mucho cariño. Y también les agradezco un montón el apoyo que me brindan a través de los comentarios, a través de las visualizaciones y recomendaciones que hacen del canal y del video, que se los agradezco de verdad que un montón porque me ayudan muchísimo y sobre todo con ese ánimo que me motiva muchísimo a continuar con este contenido que es con mucho cariño. Algo también que les quería mencionar con respecto acerca de los saludos es que muchas veces me piden, oye Black, ¿me puedes enviar un saludo? Pero la duda a veces me queda porque a veces tienen unos nick un poco complicados en YouTube, o bueno, nombres en YouTube, y eso es lo que se me puede llegar a complicar podérselos dar. O muchas veces me dicen, oye, es que esa es la cuenta de tal vez mi hermano, mi hermana, mi mamá. Puede ser el caso, así es que si quieres con un nombre en específico tal vez me lo puedes poner en el comentario, me puedes enviar un saludo con este nombre y yo lo estaré enviando. Y si quieres solamente un saludo así, oye Black, me puedes enviar un saludo, lo voy a estar haciendo con el nombre que tienes en la cuenta que estás utilizando para escribir el comentario de YouTube. Ahora sí, pues una vez aclarado este tema, vamos con los poderosísimos saludos para poder continuar con las batallas. Que también otro tema que quería tocar era que espero que se le hayan pasado muy bien en estas fechas donde hubo bastante convivencia familiar, ya saben, la Navidad, Año Nuevo, inclusive el Día de Reyes. Espero que para los que todavía les llegan a traer un buen obsequio los Reyes Magos, lo hayan disfrutado y que haya sido lo que deseaban o lo que querían. Un poderosísimo abrazo para cada uno de ustedes también. Espero que de verdad que hayan disfrutado mucho de estas fechas, y también para los que aún se encuentren en vacaciones, que las sigan disfrutando y que sigan aprovechando bien el tiempo para relajarse, para descansar y para hacer las actividades que más les gusta. Ahora sí, vamos con los poderosísimos saludos en esta ocasión para Estela Castro 2560, para T-Rex, para Pato Táctico 109, para Samuel Enríquez 8752 y para Germán Contón. Esta vez hasta aquí los poderosísimos saludos. Muchísimas gracias por ese apoyo que me brindan, por estar viendo cada uno de los videos y sobre todo por dejarme por ahí un comentario, un poderosísimo comentario con mucho cariño. Un gran abrazo y un poderosísimo saludo hasta donde se encuentran, y como siempre deseando que se encuentren lo mejor posible. Algo también que les quiero comentar es que próximamente se viene un directo. Ya les estaré avisando con detalle cuándo se viene, si es posible, porque realmente a pesar de que a veces tenga bien los datos, ya se recordarán que uno de los últimos directos que pude traer al canal tenía unos pocos de fallos. Espero que esta vez no se presente así, pero si todo sale muy bien, este viernes estaré trayendo un directo por aquí acerca de este juego. Todavía tenemos pendientes por ahí algunos videos que me han pedido también acerca de diversos juegos como Mech Arena, como War Robots y algún otro juego de dinos que por ahí pueda estar interesante. Pero el único inconveniente que ocurre es que ambos juegos requieren un poco más de tiempo y a veces me encuentro un poco más limitado por el tiempo, principalmente de War Robots, para que puedas avanzar. Lo he jugado solamente muy poco, no he ni siquiera avanzado, pero si me llega a ser posible trataré de traer alguno de ambos, por ejemplo el de Mech Arena también. Ahora sí, sin más que decir, arrancamos con las poderosas batallas que yo estoy seguro que se van a poner muy emocionantes, y esta vez estaremos contando con el poderosísimo apoyo de alguien especial aquí en el canal.
Arrancamos con la primera batalla. Esta vez tenemos a un poderoso aliado que nos va a estar apoyando en esta ocasión. Y aquí tenemos a Kashimoto Alpha Omega o Kashimoto AO. Vamos a arrancar con todo. Por cierto, ya le cambié por aquí una habilidad a mi poderoso Dominus que ya le hacía falta. Prefería un poco más de velocidad. De hecho, cuando ya lo tenga por ahí a nivel por lo menos 24, que me recuerdo que a ese nivel es cuando te permite desbloquear el último módulo que te da un 33% de velocidad, si todo sale bien. Y bueno, como me gustaría, voy a estar experimentando por ahí para que pueda probar qué tan eficaz es, si lo puedes usar tal vez solamente con velocidad o si lo puedes estar usando con algún otro módulo que pueda ser también pues útil. Vamos aquí a reventar a este poderoso One Fan, que era el mismo que estaba hace nada aquí con un pequeñajo y de momento aquí ya aparece con un gigantón. Pues vamos a tratar de reventarlo. Kashimoto empieza muy rudo, muy bueno, que me sorprende el aguante que tuvo contra esos pequeñajos, que esos pequeñajos siguen igual de letales, siguen igual de imparables. No han cambiado prácticamente nada, siguen completamente rotos. Así es que vamos. De hecho, algo bastante complicado a veces que te va a hacer un poco difícil ganar o juntar recursos va a ser la dificultad que te toquen en cuanto a los bots. Hay ocasiones en las cuales es un poco más fácil, otras ocasiones en las cuales es un poco más difícil, pero de verdad que también si te tocan bots de los cuales son los buenos, son los poderosos y te van a estar ahí ayudando, también te facilita la verdad. Es decir, en general todo se va a basar con los bots. Si te tocan buenos, te facilitan la partida. Si te tocan malos, pues te terminan dando un poco más de problema, porque encima de que no hacen bulto, también terminan matando más rápido. Bueno, que los terminan matando más rápido y obviamente a ti te va a dificultar un poco más, porque vas a terminar solo al final de la batalla. Te vas a encontrar contra prácticamente todos los demás enemigos bot, y encima si todavía hay un jugador real, aún más complicado. Vamos, ya casi lo reventamos a Droppy. Maravilloso, vamos muy bien. Por aquí viene uno, vamos a empezar a reventarlo. Ponemos por aquí el poderoso escudo. Empezamos a tener cuidado porque también me parece que viene... No, mentira. Pensé que era un Nobel, pero no. Bueno, que sí, que viene un Nobel, que ojo, que con esto sí nos puede dar aquí un poco de problemas. Vamos a empezar a retirar porque encima hay un pequeñajo y esos pequeñajos de verdad que ya saben que son letales. Vean cuánta vida me empieza a bajar. Si me hubiera quedado ahí, me iban a terminar reventando. Si se va que dudo que se vaya. Siempre pasa lo mismo, cuando ya piensas que te puedes subir, termina apareciendo un Nobel y estos no te dejan prácticamente hasta que te revientan. Tener cuidado con estos. Si ya ves que no puedes huir, trata de reventarlo. No te va a convenir huir porque no vas a poder huir. Regularmente siempre aprovechan esta oportunidad los Nobel. Y ya me reventaron. Va a ser imposible que sobreviva. Estaba a 27 de vida, muy difícil que pudiera sobrevivir. Es momento de sacar al poderoso Monarch, que también es completamente letal. Vamos por... Mejor aparecemos por el punto B, que parece un poco mejor. Vamos a reventar aquí también a este que viene por acá, a este Scorcher, que va a ser comida fácil para mi Monarch. Uy, que por ahí me dio creo que un tirón, o no sé por qué no me lo activó. Por aquí utilizamos todo lo que tenemos, todo el armamento. Ahorita vamos a evaluar, vamos a ver en el mapa dónde está Kashimoto. Por aquí también viene el extra. Ojo, cuidado. Vamos a posicionarnos un poquito mejor. Y por ahí notaba o tenía algunas dudas en los comentarios que me decían: ¿qué dino creo que es mejor o cuál tiene más aguante? Depende, la verdad que bastante. Muchos pueden ser, siento que está entre dos. Puede ser un Nobel y puede ser principalmente un Dominus. Mi respuesta, claro, va a ser el Dominus. Siento que es más poderoso, siento que tiene más aguante y que te va a rendir muchísimo más en batalla. Pero también va a depender bastante, ya que Nobel tiene bastante agilidad, un poco más de velocidad, no sé del todo cómo llamarlo, pero te va a permitir realizar escapes muy buenos, muy oportunos en el momento en el cual tengas que huir para evitar del peligro. Y también si te estás enfrentando a un jugador real, te va a permitir atacar más a distancias. Creo que tiene un poco más de alcance en cuanto a su arma. Y te va... Uy, pensé que era un aliado. Muy bien, maravilloso, Kashimoto. Maravilloso, pensé que era un enemigo. Maravilloso, por aquí viene otro que también nos los vamos a comer. Al extra, ese filetón que viene por acá. Y bueno, en mi opinión, pienso que es Dominus el que mejor aguante tiene, pero por ahí puede haber algún jugador que te diga, o que bueno, que aquí viene otro, ahorita vamos a reventarlo, ahorita vamos a reventar al otro Dominus, que es el extra. Bien, maravilloso, ahora sí, vamos por el extra. También nos va apoyando por ahí, bueno, que ya tiene poca vida, utilizamos todo lo que tenemos por acá, porque viene un pequeñajo, y es que viene, bueno, vamos a reventar primero el pequeñajo, y ahora sí, apoyamos a nuestro compañero Kashimoto. Vamos, compañero Kashimoto, lo vamos a reventar,
poco a nada y se revienta, maravilloso. Por aquí viene otro, bien, maravilloso. E insisto, Monarch es bueno, aun cuando ya lo tengas a nivel máximo te va a venir estupendo, es decir, va a tener un aguante increíble también, pero cuando lo empiezan a atacar regularmente la vida le baja también muy rápido, así es que no podría recomendarlo como uno de los que más aguantes tienen o de los más poderosos, y sobre todo también porque está en clase A, que si lo pusiéramos en un clase S, es decir, siendo clase A tiene buen aguante, puede reventar Dominus inclusive, y ya lo están viendo acá, ya lo habrán comprobado muchos de ustedes, pero a pesar de ello no es el mejor. Yo creo que sigue siendo mejor Dominus, algo que va a ser bastante, pues bueno, por algo es uno de los más difíciles supuestamente de conseguir, porque por ahí he visto a algunos de ustedes que les ha salido de momento, al instante. A mí también tuve la suerte de que me saliera así, pero la verdad es que lo estuve intentando bastante tiempo para que lo pudiera conseguir. Ojo, cuidado compañero Kashimoto, vamos compañero, vamos, retirada. En general, para no dar tanta vuelta al tema, está entre dos, Nobel y Dominus, pero pienso aún así, por mucho, que es Dominus el que más aguante, el que más poderoso es del juego. Vemos aquí. Muy bien Kashimoto, también estuvo muy bien jugado. Nos vamos prácticamente casi invictos en esta ocasión. Es decir, no morimos por completo, que es lo importante. Podemos morir más de una vez o podemos sobrevivir tal vez sin morir ninguna vez. Arrancamos con el siguiente encuentro, seguimos contando con el poderoso apoyo de Kashimoto AO, que inicia con un pequeñajo. Vamos a evaluar siempre también algo importante, evaluar el mapa. Aunque regularmente cuando juego con aliados es difícil que yo evalúe el mapa, regularmente me tiro así con Dominus para asegurar un poco más la batalla, que no siempre va a resultar, porque hay veces en las cuales a pesar de que aparezca con Dominus me terminan reventando. Por aquí vemos a un poderoso, bueno, que es un jugador real, no, mentira, no es un jugador real, me parece. Regularmente luego lo suelo confundir. La otra vez estaba dudando porque apareció y dije, recuerdo que hay un jugador que se llama Shadow, no sé si sea el mismo, pero después pienso, bueno, pues es que no tiene, bueno, ojo, que acabo de ver que Kashimoto tiene los misiles. Lo que lo ayuda bastante. Increíble, también puedes usarlo. Ya habrán visto que es bastante bueno. También baja buena cantidad de vida. Si quieres usar por ahí al poderosísimo Wasp, al pequeñajo que baja muchísimo con habilidades. Y qué mejor si vas a utilizarlo con habilidades, bueno, con daño por habilidad, que tener todas sus habilidades de daño desbloqueadas. Vamos por aquí un poquito más. Maravilloso, vamos bien. Vamos a tratar de reventar a todos. Bastante bueno por si también lo quieres mejorar y es una de tus opciones. Por aquí quedaría bastante bien. Vean que baja buena vida, y sobre todo si utilizas el combo de todas las habilidades contra el enemigo, y más si es un jugador real, ahí se va a ver realmente el daño reflejado. Vamos bien. Kashimoto está imparable, muy bueno. Muchos de ustedes ya están muchísimo más chetadas. Yo lo sé. Los he visto, me los he encontrado a algunos de ustedes, lo cual me ha dificultado bastante algunas de las batallas en este tiempo que he tratado de reponerme un poco, porque ya sabrán que estoy un poco atrasado en cuanto al nivel de mis dinos. Es para que ahorita yo creo que fácilmente ya los tendría todos a nivel 50 o a nivel 100. Mentira, no hay nivel 100 y nivel 50. Puede ser que por ahí alguien me diga, oye Black, es que creo que estás equivocado, eres un novato, no hay nivel 100 ni nivel 50 de dinos. Y pues nada, solamente es una pequeña broma. Vamos por acá, bien, maravilloso. Algo bastante bueno que por aquí vamos a ver es que cuando juegas con aliados, la verdad que te facilita bastante más las cosas. Te hace más fácil poder ganar. Por aquí ponemos el escudo para evitar que maten a nuestro compañero. Vamos por acá, a ver si lo podemos reventar. Le estamos bajando buena cantidad de vida. Cuidado compañero. Muchísimas gracias Kashimoto. Ya se darán cuenta que la verdad que ayuda un montón poder jugar con aliados. A comparación, como lo mencioné hace un momento, en la primera batalla, cuidado con el pequeñajo, que es uno de los más problemáticos. Así es que si se puede, prioridad con el pequeñajo y después Dominus. Inclusive yo creo que es más problemático. Un pequeñajo tiene buen aguante, bueno, cuando es por aquí un poderosísimo bot, y te puede bajar más vida rápido que inclusive que un Dominus. Está increíble, puede ser que parezca falso, pero es real. Es muy real contra estos bots. Cuando juegas solo vas a depender bastante también de los bots, y por ahí tener un poco de estrategia para evitar exponerte, por ahí correr. Por eso es también que decidí mejor cambiar, en lugar del daño de habilidad que tenía por ahí, la onda expansiva asesina monstruosa de Dominus y de Dinos Bots.
por velocidad, porque muchas veces vas a tener que escapar, así es que yo preferí más esto. Cuando juegas con aliados, créanme que te facilita muchísimo más, dependes mucho de ellos también para tratar de protegerlos cuando los ves por ahí que están en problemas, compartes, pones tu escudo y le vas a ayudar bastante. Creo que me está reventando un Dominus, sí, efectivamente, me está reventando un Dominus que no me di cuenta ni en qué momento apareció. Completamente loco ese Dominus que aparece de la nada. Bueno, no de la nada porque prácticamente casi tiene todos los puntos controlados. Que acaba de marcar nuestro compañero Kashimoto el punto A. Y vamos, ahora sí, aparecemos por acá, aparecemos por aquí. Sabía que era nuestro compañero Kashimoto. Vamos por venganza a reventar al poderoso enemigo que está por allá. A ese Dominus que seguramente vendrá para acá. Y espero que sí, que venga para acá. Bueno, ojo, que apareció alguien que no nos va a venir tan fácil poder reventarlo con nuestro poderoso Monarch, que es un Curiebot. Bueno, que se viene por el... Uy, que se me está dando tirones por acá, me estaban dando tirones por acá. Uy, por aquí un pequeñajo que tampoco no lo había visto. Y la verdad que sí, que si quieres jugar en equipo voy a estar tratando de actualizar ahora sí que sí por aquí el enlace de los grupos que tengo. Ya sabrán en general del grupo de Dino Squad, siempre y cuando recuerden mantener el respeto, que es lo más importante que pido y es lo único que pido para que puedan pertenecer al grupo, ya que si no pues bueno, voy a sonar un poco mal, pero voy a tener que sacarlos del clan o del grupo en el cual estén dentro del juego, dentro de Discord, ya que es a través del cual voy a compartir los códigos para que puedan unirse, o bueno, más que códigos, el enlace para que puedan unirse y formar parte del grupo, ya que no es muy difícil pues mantener el respeto entre jugadores, que es lo importante. Y como siempre lo menciono, disfrutar y compartir buenos momentos, que es la intención de un juego, más que crear por ahí alguna rivalidad o crear por ahí enojos, que hay veces en las cuales si vas a tener un mal día puede ser, y encima pues nada, llegas, dices, me voy a conectar, voy a jugar tranquilamente, tengo ganas de jugar un poco, de ganar, y terminas perdiendo. Pero no pasa nada, a pesar de ello trata de mantener la calma, porque me ha pasado, porque he visto que a muchos les ha pasado. Trata de mantener la calma y recuerda siempre que un juego es para disfrutar, para pasarla bien y nada más que eso. Vamos por aquí. Si te están matando, simplemente cambia de juego o te das un tiempo y pues nada, inicias otra partida. Así de sencillo que no hace falta que te enojes ni demás. Vamos por ahí, que estoy imparable, casi nada. Pero mentira, es porque Kashimoto estaba por ahí reventando a todo. Cuidado Kashimoto, vamos juego. Te cubro, compañero, vamos, ya casi reventamos estos, ya casi los reventamos. Bien, esos pequeñajos que están completamente imparables. Cuidado Kashimoto, que te está bajando buena cantidad de vida. Recuerden siempre que usen a poderosísimo Monarch, disparar hacia abajo o sobre alguna superficie, por ejemplo ahí, para que las explosiones sean quienes realmente hagan el trabajo y el daño, ya que si le disparas directamente sueles hacer un daño de 400-500, y si disparas hacia abajo cuando explotan las minas hacen un daño de 1400 aproximadamente. Inclusive pienso que pueden hacer más, dependiendo claro de el enemigo que estés y también dependiendo de qué nivel de arma tengas. En este caso ya solamente me falta una, espero muy pronto también poder conseguirla. De momento la misma meta sigue siendo mejorar a Dominus a nivel 23, porque ya estamos más cerca de poder mejorarlo. Y pues nada, solamente tener un poco de paciencia para poder jugar. Vamos por acá, ya ni recuerdo qué les estaba comentando exactamente hace un momento. Al inicio creo que les estaba comentando que creo que había estado confundiendo un enemigo, pensando que era real cuando solamente era un bot. Pero ya saben, algo importante para identificar que es un bot específicamente es que siempre van en nivel básico, es decir, no tienen ninguna mejora en arma ni ninguna mejora en armadura, que es lo principalmente que te va a dejar ver si es un jugador real o es un bot. Aunque en arma es difícil identificarlo, más allá de eso, la armadura. Siempre la armadura te va a definir si es un jugador real o no lo es. Nuevamente el poderoso Kashimoto, bastante ayuda que me está brindando y siento que me está dejando ser el MVP. Más que nada por el poderosísimo ayuda que me está haciendo y no me quiere robar por aquí alguna que otra el protagonismo, más que nada. Pero estas victorias es muchísimas gracias y todas a Kashimoto Ao. Un jugador completamente increíble, muy imparable y muy poderoso, completamente letal. Arrancamos con el siguiente encuentro. Vemos que tenemos nuevamente enemigos, así es que vamos a comenzar nuevamente con Dominus. Algo bastante bueno que nos va a venir bastante aquí de ayuda contra los enemigos que tenemos al frente. Aceleramos un poco, metemos el turbo con nuestro compañero Dominus, que insisto,
Ya cuando lo pueda tener a nivel 24 y ya tenga todos los módulos desbloqueados, y si cuento con todos ellos, es decir, por ahí estaré haciendo alguno que otro experimento para ver si puede resultar un poco más funcional, tenerlo a más velocidad, tenerlo ahí, te puede dar un poco de escape y ver si realmente te da o se nota la diferencia en cuanto a velocidad, que falta bastante. Me podrás decir, oye Black, es que apenas lo tienes a nivel 22, para tenerlo a nivel 24, si ya a nivel 23 te piden 5 millones y algo así, pues para tenerlo a nivel 24 me imagino que te van a pedir como yo que sé, 8 millones tal vez, que puede ser que no sea mucho o puede ser que sí sea mucho. Yo consideraba que era mucho, pero últimamente ya que he estado jugando un poco más y ahí tomándomelo con calma, antes tenía un poco más de presión diciendo, oye, es que ya quiero tenerlo a mi Dominus a nivel 25, pero pues imposible. Prácticamente tenerlo de forma rápida está complicado. Vamos poco a poco, ojo, que me están atacando aquí mucho, no sé ni cómo me están bajando tanta vida, voy a tener que huir, y bueno, que encima viene otro acá, es que lo vuelvo a decir, que muchas veces estos Nobel, cuando ven que ya estás prácticamente a nada de morir, hasta más te siguen, y es que creo que todos se me vinieron acá, me acaban de reventar como si fuera de papel. Me acaban de reventar, estaba contra chorrocientos mil. Aquí prácticamente vamos a confirmar dónde está nuestro compañero para también protegerlo a nuestro poderosísimo compañero Kashimoto. Aquí lo tenemos. Empezamos utilizando aquí también. Bueno, ojo, ponemos por aquí el escudo, que no sé si tengo enemigos. No, solamente este. Por lo que acabo de... no, mentira, que acababa de revisar el mapa y no me había marcado ningún enemigo. Pero vemos que sí que hay enemigos. Ojo, cuidado, no mantenernos tan cerca, porque si nos llega a dar muy bien, que nos va a provocar un gran problema si nos terminan reventando a nuestro Monarch. Ya solamente dependemos de nuestro Monarch, pero a pesar de ello vamos a tratar de dar buena batalla. Ponemos por ahí el escudo, porque también el que me está atacando es ese pequeñajo que me está dando un poco de problemas. Vamos bien. Vamos a tratar de hacer un poco más complicado que nos ganen. No nos van a matar así de fácil, y es que es que aquí se están apareciendo todos los Nobel. Vaya cosa que ahorita sí se me está complicando. Vamos a tener que usar a pequeñajo, pero no pasa nada después de esto. Tenemos por aquí a nuestro poderosísimo también. Bueno, que aparece rápido, compañero. A nuestro poderosísimo mosquito, que ya tiene alguna que otra mejora que nos va a venir estupenda. Vamos, compañero, vamos, es momento. Y también por aquí de apoyar a nuestro compañero Kashimoto. Vamos, compañero, no te me trabes, que te me puedes caer. Vamos, empezamos a atacarlo. Le bajamos la mayor cantidad de vida que sea posible. Ahorita ya hace un poco más de daño. Vemos que por ahí hace 4000 prácticamente de daño. Ojo, ahí se ve mi sombra, soy ese pequeñajo que por ahí pueden ver. Uy, que ponemos por aquí el escudo, no sé, pensé que me podía atacar eso, me podía bajar un poco de vida. Y ahora sí, este sería el tercer dino más fuerte que tengo. Vamos a tratar de aprovechar por aquí su daño que tiene, que realmente no se ve tan efectivo contra un Curie, pero y es que bueno, que hoy están apareciendo por aquí muchos de la clase que les vendría bastante bien contra Dominos. Voy a terminar reventando esto porque siento que aquí están apareciendo todos, están spawneando aquí todos y bastante problemático. Empezamos a reventar esto ya para que no aparezcan por acá y que aparezcan desde su base. Y bueno, que aquí aparece otro, vamos a ver si lo podemos reventar todavía con el tiempo que tenemos de habilidad. Ya no lo pudimos reventar, esta vez me tocó fracasar, todo queda en manos de Kashimoto, que Kashimoto es momento de que revienta a todos. Era momento de su protagonismo, que me lo quería estar dejando, pero no, le corresponde también a él en este momento, porque se lo ha ganado a pulso. Vamos, bien, maravilloso, vamos a marcar puntos, hacer algo productivo, no nada más estar aquí quietos sin hacer nada. Empezamos a marcar puntos, ya que es algo que podemos hacer útil. Si eres un pequeñajo, ya nada más, ya te mataron a los dinos buenos y todo, ya saben, plan B, tratar de estar marcando puntos, de ser molesto de esa forma, huir y disparar. Bueno, compañero, la conexión aún a pesar de eso me da unos pocos tirones. Próximamente puede ser que ya se venga un directo, y espero que si todo sale bien se venga un poderoso directo. Ya les estaré informando un poco más. También algo que bueno, no sé si comentárselos de una vez, pero se los estaré comentando. Pues qué más, vamos a comentarlo de una vez. Me instalé un juego que parece ser que es bastante bueno, por lo que leí en cuanto a reseñas. No voy a decir todavía qué juego es, pero si todo marcha bien, cuando traiga el primer capítulo de ese juego e inclusive les llama también la atención y parece que tiene una buena historia o demás, pues lo estaremos trayendo con más continuidad.
Ya lo estaré comentando en su momento, pero de igual forma estaré trayendo ese poderoso juego que por el momento lo que he leído parece bastante bueno, que pensé que era un enemigo. Vamos un poco más por acá, vamos a un momento de apoyar a nuestro compañero Kashimoto. Vamos bien, por ahí veo que me están atacando, ponemos por aquí el escudo que no sé desde... Sí, hacen bastante daño y regularmente te bajan buena cantidad de vida cuando eres un pequeñajo. Por aquí los locus, vamos compañero, ahorita lo reventamos, por acá, ahora sí lo vamos a reventar, nos posicionamos acá y es momento de reventar a este antes de que me mate, y es que me va a matar antes. Vean que de verdad hace buena cantidad de daño los locus en momentos cuando tienes un pequeñajo. Es momento de usar a Wasp y tomar nuevamente venganza. Por acá está la ratilla que me mató. Vamos compañero, vamos, no, que no lo voy a matar yo. Es que no lo voy a matar yo, pero bueno, es como si casi lo matara yo. Bien, maravilloso. Me llevo una asistencia. Con eso me voy feliz. Muchísimas gracias Kashimoto. Vamos ahora sí a apoyar a nuestro compañero nuevamente por acá. Vamos a darle una buena mordida. Y por aquí una explosión fatal asesina. Eso compañero. Vamos a seguirlo atacando mientras no nos ve, mientras no nos ataca a nosotros. Anda centrado en la torre y vamos. Nos damos un buen mordisco y se va a su casa. Por aquí tenemos a nuestro compañero Kashimoto. Vean qué imparable, qué letal completamente, qué grandeza. Por aquí reventando y conquistando completamente el mapa. Tenemos prácticamente todos los puntos, casi todos los puntos marcados. Por aquí, le damos una buena mordida y corremos. Que me mata, que me mató. Aún tenemos a Wasp y todavía tenemos al poderoso Mosquito, que es Mosquito a quien le toca aquí contra ese Scorcher asqueroso que nos acaba de matar. Vamos por acá y le vamos a empezar a dar un poco de daño que se va a venir bastante bien. Por ahí vemos que tenemos también un pequeñajo. Este pequeñajo no le quiero dar porque regularmente se mueven un poco más rápido, lo cual me dificulta poderles dar. Aquí solamente sí me voy a quedar arriba para evitar que me maten, porque esos pequeñajos me van a terminar reventando bastante fácil si es que me llego a bajar de aquí. Esta va a ser mi zona segura hasta que veamos un poco mejor el mapa. Y ahora sí, vamos a darle al Scorcher que me terminó reventando justo en la cabeza para tratar de hacerle un poco más de daño, que realmente no se ve afectado. Regularmente es como daño crítico, pero la verdad es que no entiendo bien aquí contra esto si aumentan la furia. Es decir, que me den más rápido la adquisición de furia, que regularmente debería de bajarles más rápido por ahí el escudo o algo así que tienen los demás dinos cuando son como Scorcher o Dominus. Siempre se me olvida. Me está bajando vida. Siempre se me olvidan el nombre de la clasificación que tienen. Así es que eso es algo común que me va a pasar siempre, ya que, bueno, a pesar del tiempo que llevo, siempre se me sigue olvidando. Por acá vamos a utilizar nuevamente la habilidad. No le quiero robar la kill. Vamos, por ahí se la dejamos. Maravilloso. Y vamos a tratar de atacar a alguien más. No le pude dar a ninguno. Y es que por eso regularmente no suelo atacar a los pequeñajos cuando uso a Mosquito, porque se dificulta un poco poder acertar el golpe. Vamos con cuidado compañero Kashimoto, no te quedes quieto que esos pequeñajos andan letales. Vamos, ahora sí, vamos a tratar de reventarlo. Ya se quedó fijo para que lo podamos reventar. Maravilloso. Por aquí viene otro pequeñajo. Vamos, lo localizamos y vamos a reventarlo. También había leído, o me preguntaban, ya claro, tiene tiempo, ya que estuve desaparecido nuevamente por un buen tiempo y estuve leyendo todos sus comentarios. Ya leí todos sus comentarios, no le he dado respuesta, pero si ya tienes corazoncito y una manita arriba en el comentario que me has dejado en alguno de los videos, es porque ya lo leí. Me parece que ya leí todos. Me falta leer por ahí también algunos mensajes a través de las redes sociales, es decir, a través de Messenger, es decir, de Facebook, o a través de Instagram. Esos son los que me faltan, pero sí, principalmente a través de los comentarios de YouTube ya te di una manita arriba y un corazón, es porque ya leí tu comentario y trataré de darle respuesta a través de un video. Pensé que era un aliado, pero no. O bien, si puedo, también te estaré tratando de responder lo más pronto posible de forma normal. Créanme que me gustaría a veces poder responderlos todos, pero a veces son un poco más de lo que podría llegar a imaginar. Y bueno, por eso me llego a tardar un poquito más en poder responderlo. O puede ser que en momentos, pero bueno, se me complica. Es eso realmente. Así es que, pero sí los leo, créanme que sí los leo. Y retomando, me comentaban, ¿qué clan es más fuerte? Pues yo creo realmente de todos los que me comentaron, no he podido conocer a todos, no ubico a todos, ni, bueno, siendo sincero, desconozco también los jugadores que se encuentran dentro de cada clan. Pero recuerden que cada jugador es único y todos son muy poderosos independientemente del clan que pertenezcan. Lo principal sería, más allá de la rivalidad que puede existir, que solamente sea dentro del juego, pero que no sea más allá de eso,
En general, yo creo que todos los clanes son bastante buenos, son bastante fuertes y cada uno tiene su toque, tiene su estilo de juego y más que nada esto es lo que los hace diferentes, pero también es algo bueno tener rivalidad siempre y cuando solamente sea dentro del juego. Así es que si me lo preguntan, creo que todos son muy poderosos, creo que todos... Arrancamos con la siguiente batalla. Me terminé comiendo un comercial completo, un salvaje comercial por ahí por error, por eso tuve que detener el video. Pero para finalizar el tema de los clanes, todos son muy poderosos, no es que uno sea más fuerte que el otro, yo creo que todos tienen su potencial y van a seguir creciendo y se van a seguir volviendo más imparables. Así es que si perteneces a cualquiera de esos clanes, solamente mucho ánimo, mucha fuerza, fortaleza, mucho poder y mucha constancia también, porque es un poco difícil poder subir. Así es que nada, solamente eso, pero todos son muy buenos, muy poderosos y un poderosísimo saludo para cada uno de los que pertenecen a distintos clanes. Ya saben que, bueno, ojo, por aquí ponemos el escudo, cuidado compañero, bien. Compañero, no sé si me quieres atacar, es que realmente luego ya no sé si me quieren atacar o no me quieren atacar, es un poco complicado a veces identificarlo. Por ahí también me comentaban que no me confíe o no me fíe de los enemigos. Me sigue pasando la verdad que pienso que no van a terminar atacando y me terminan atacando. Bueno, compañero, que estamos contra no sé cuántos. De hecho aquí vean, ese es un clan, me parece el es, que no sé qué significa. Puede ser que por ahí haya un fallo y digan, oye, es que deberías de saber qué significa cada clan. E insisto, estuve bastante por ahí complicado que pudiera nuevamente estar del todo en el juego, por lo cual también dejé bastantes temas y desconozco bien todos los demás clanes que hay y también lo que significan. Bueno, que por aquí se está complicando un poco, por aquí tenemos a Kamikaze Gamer. Ahora veo que Kamikaze Gamer está dentro del clan, es maravilloso. Muy bien, es momento de utilizar a nuestro compañero Mosquito. Por aquí nos posicionamos, iba a usar a, bueno, ojo compañero, iba a usar a alguien más, pero no, que ya no lo veo. Bien, ya lo vi, vamos a atacarlo, es nuestro momento de estar por ahí de latoso y de molesto. Bien, maravilloso, vamos a tratar de reventarle por ahí su escudo lo antes posible. Estamos bajando buena cantidad de vida, ponemos por aquí el escudo, veo que alguien me atacó, bien. Específicamente Kamikaze Gamer, qué bueno verlo por acá, que ya también está muy chetado, veo que tiene una de las últimas armaduras. Y es momento de utilizar por acá. De hecho, quiero ver algo. ¿Contra cuántos estamos? Por aquí veo, ahora recién veo. Esto es épico, es decir, es algo que no esperaba. Es que todos son jugadores casi reales. Solamente Alero 10 es el único que es bot y todos los demás están duros. Crash, Queen Rexy, Soul es y Kamikaze Gamer. Solamente conozco a Kamikaze Gamer. Vean qué locura. No es momento para estar tomándola a la ligera. Así es que vamos. Tenemos un poco de desventaja, sí, lo sé, porque están bien posicionados. Esto está muy increíble. Era algo que no me esperaba, pero increíble. Es decir, no me molesta. Al contrario, me divierte ver a jugadores que ya están por aquí nuevamente todos chetados y que están tratando de participar y de volverse muy fuertes. Maravilloso. Por aquí ponemos el escudo. Por aquí viene un pequeñajo. Vean que no lo puedo reventar, no lo puedo terminar de reventar. Bueno, es que realmente no sé ni dónde está. ¿Por qué no le estoy haciendo daño? Que creo que está usando algún tipo de bug al compañero. No, Kamikaze Gamer está jugando bien, pero por ahí vi que alguien estaba jugando. Me parece que Soul es quien estaba ahí utilizando algún tipo de bug en el cual se está metiendo dentro del mapa. O no sé si efectivamente es... Creo que solo es, o no lo sé, o vi mal acaso, llámenme loco, pero no le pude dar y ni siquiera lo veía. A pesar de que utilicé la habilidad, no le pude hacer prácticamente nada. Algo bastante complicado, pero no, sí. Por ahí creo que está usando, no lo sé, es que ni yo lo sé, no sé qué está pasando. No le puedo dar aquí hay uno, no le puedo dar ni simplemente... Y bueno, pues por aquí tengo alguna que otra duda que no sé ni qué está pasando. Pero a pesar de ello vamos a disfrutar la batalla. Como les mencionaba, a veces va a tocar perder, a veces va a tocar ganar. A pesar de ello, por aquí hay mucho pequeñajo que creo... Sí. Por acá es que ni los veo. Y es que creo que sí está por acá. No lo sé. Este es Kamikaze. Me mató Soul S. Pero Soul S me parece que sí está por acá jugando normal. Así es que no entiendo exactamente qué pasa. La cosa es de que estoy muriendo mucho. Vamos a utilizar por acá. Utilizamos la habilidad para escaparnos escurridizamente.
Muy buena recibida, qué poderoso, es un poderoso saludo para cada uno de ellos. Vamos, 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 ojo, ojo, por aquí, por aquí, por aquí. Un poderoso saludo por si llega a ver este video para Kamikaze Gamer, que está completamente letal y bueno, que ya lo conocía, pero ojo, que no me quedo quieto, que si me quedo quieto me terminan reventando, pero bueno, compañero, que si lo estoy utilizando, ¿por qué? Pero ¿por qué, compañero? Que no me hagas usar datos, que es que no le puedo matar, Soul es bien maravilloso, ya era justo, Soul es. Bueno, alero, y es que encima, eso, gracias compañero por lanzarme lejos, Por aquí utilizamos, y un poderoso saludo para Kamikaze Gamer, para Queen Rexic, que es igual, nuevamente, la primera vez que lo veo, uy, que me terminan reventando. Para Soul es, y para Crash, y para Duros, que son la primera vez que de verdad que me los encuentro, pero muy buenos jugadores por lo que estoy viendo, ¿Que dónde estoy? Vamos, nuevamente, vamos. Lo siento, compañero Kashimoto. Esta vez te dejé prácticamente solo. Aquí tuve bastantes dificultades. Me confié bastante. Debí de haber revisado primero contra quién íbamos. Esto es algo que puede pasar. Nueva lección. Yo les recomiendo que siempre vean contra quiénes están. Y vean qué es lo que termino, o lo menos que termino haciendo. Por aquí vamos, compañero. Vamos, compañero, corre, compañero. Vamos, seguimos disparando por acá, estamos aquí en sus pies, y alguien me terminó atacando, alguien más. Bueno, él me terminó rematando, pero alguien más me terminó atacando realmente. Un poco a lo lejos, me parece que fue alero, ya que él tiene por ahí a su poderoso, no. Ojo aquí, vamos a atacarlo, lo atacamos, vamos a sacar. Bien, maravilloso. Lo reventamos, ya nos va a terminar reventando por aquí. ¿Quién es? Es Kamikaze Gamer, vamos. Esto es algo que también te motiva más a veces a poder mejorar y decir, oye, quiero mejorar, porque realmente ves a todos los demás que ya tienen a sus dinos a buen nivel. Y eso te debe de servir como motivación para también tratar de ganar un poco más las batallas, para tratar de juntar los recursos necesarios, en este caso las monedas de oro, o bien para los módulos o la plata necesaria para poder subir de nivel, que eso va a venir bastante bien para que puedas seguir subiendo a tus dinos. Espero que en la última batalla, que va a ser la siguiente, a pesar de que esta prácticamente ya la perdimos, vamos a ver a nuestro compañero Kashimoto por aquí está, bien. Si nos vuelven a tocar en la siguiente, se va a poner increíble, muy buena, y vamos a ir por la revancha, aunque tengamos desventaja, pero a pesar de ello vamos a tratar de ir por la revancha. Estupendo, muy bien jugado, un poderosísimo saludo para cada uno de ellos, que se ven increíble, que bueno haberlos podido encontrar, y vamos a la siguiente batalla. Arrancamos con el encuentro final, nuevamente. Vamos en el mismo mapa de Siberia, y por aquí parece ser que todo ha salido casi a la perfección. Tenemos más apoyo, esta vez también por aquí tenemos a el Papu Monarch. No va a ser fácil, tampoco va a ser tan sencillo esta vez que nos ganen. Vamos a empezar un poco distinto y vamos a tratar de reventar. Empezamos a acelerar un poco, ojo, bastante bueno por allá, por acá. Destruimos eso también por acá. Espero que nos toquen también poderosos aliados en cuanto a bots, que nos vendría bastante bien. Por ahí tenemos a Saber, bien, maravilloso. Es momento de acelerar un poco y vamos a tratar de bajarle un poco de vida a Soul SB. Bueno, compañero, que ya me vio. Es momento de la revancha. Por aquí tenemos un poco de poder, que por cierto, insisto, no sé por ahí qué significa Soul, mejor dicho, Soul es el que vamos a tratar de atacar. Por aquí me quiere reventar, Vamos a aventar por aquí una ráfaga de disparos. El momento puede decir, oye Black, es que no le está haciendo nada, pero tampoco él está haciendo tan posicionado y me quiere matar específicamente a mí. Así es que no está tan bien posicionado para que pueda atacar a los demás. Algo que puede ser un poco de ventaja, por ahí nosotros sí le estamos haciendo un poco de daño por ahí. No sé si le estamos matando, de hecho ya nos vamos a mover porque me va a terminar reventando si me quedo ahí. Por aquí también venía a Queen, vamos compañera. Maravilloso, bien, compañero. Es momento. Vamos por aquí, la explosión fatal asesina. Y bueno, que se me escapa. Es momento de atacarla. Todo salió casi bien. Por ahí tenemos a Saber. Vamos a seguir atacando. Seguimos por aquí como una vil ratilla molesta, atacando a las sombras, a la escondida. Bien, maravilloso. Tener cuidado, tenemos un poco de control. No sé qué significa pero retomando lo de los clanes, es muy bueno. Veo por acá que están muy bien equipados, que también tiene buen equipo y un equipo muy bien recomendable. Nos alejamos, compañero, ya saben que lo que hace realmente daño aquí solamente son esos rayos. Tenemos un punto marcado, es momento ya, iba a elegir a alguien más, pero ya no puedo elegirlo exactamente porque veo que tienen a pequeñajos. Y si tienen a pequeñajos, iba a aparecer por ahí con nuestro poderoso compañero
dominos para tratar de reventarlo. Pero bueno, por aquí un poquito más, por aquí un poquito más, por aquí un poquito más. Y te vas a tu casa, compañero kamikaze. Por aquí también tú te vas a tu casa. Bien, maravilloso. Uy, que me revientan, duros. Bien jugado por parte de ellos. Es momento de ver qué puntos tenemos marcados. Vamos a utilizar aguas por aquí también otra vez. Por aquí tenemos un punto marcado. Vamos por acá, que hay mucho pequeñajo. Por aquí hay mucho que podemos hacerle daño. Por aquí vamos. No sé ni a quién le voy a hacer daño. No le hice daño a nadie completamente. Pero se pone bastante emocionante. Se está complicando un poco más para ellos, es decir, no estoy haciendo prácticamente nada más que un poco de estorbo, pero bueno, que no están teniendo tanto control como lo tenían. Y vean, aquí nos encontramos acá, maravilloso, compañero, vamos, compañero, bien, vamos Soul, compañero, toca un poco por ahí perder a tu Dino, bien, ven, por aquí ponemos el escudo, le hacemos buena cantidad de daño, y a tu casa, compañero Soul, bien, a tu casa, compañero Soul. Por aquí encontramos a un jugador también, a Crash, vamos a atacarlo, vamos a ver si lo podemos reventar, que Kamikaze Gamer creo que me va a atacar, bien jugado, ojo, vamos a atacar mejor a Kamikaze Gamer. Cuidado compañero, que bien, muchísimas gracias. Vamos. En poco se me regenera el escudo, ponemos por aquí el escudo. Vamos a seguir atacando, ojo, nos alejamos un poco. Y por aquí viene un jugador bot, así es que ojo con el jugador bot, que ese jugador bot nos va a hacer un poquito más complicado por aquí el encuentro. Pero ojo, podemos reventarnos a duros también por acá, podemos reventar también a este compañero, podemos por aquí reventar a este compañero, ponemos el escudo por acá, y por aquí viene Kamikaze, vamos a utilizar nuestro rugido para ver si podemos bajarle un poco más de vida a Crash, ya que estoy recibiendo bastante daño, estoy siendo como un tipo tanque. Me gustaría quedarme por acá, pero iba a ser complicado poderlos reventar por completo. Por aquí se está poniendo bastante emocionante, y esto es algo que les había comentado ya hace bastante tiempo, algo que podría verse bastante bien cuando el juego sea un poco más popular, o si ya se está haciendo más popular, pero pueden llegar a este nivel los demás jugadores que a veces van avanzando un poco o van avanzando poco a poco. Va a venir estupendo, porque ya no van a ser solamente los bots o los poderosos bots los problemáticos, es decir, ya va a depender muchísimo más de los jugadores reales, que vean que aquí contra cuántos me estoy enfrentando. Algo bastante bueno, algo bastante genial, que se va a poner bastante más emocionante cuando ya solamente sean jugadores reales y no solamente bots. Es lo que le va a dar más diversión y lo va a poner más épico prácticamente todo. Por aquí ponemos nuevamente, aparecemos por acá. Es momento de reventar, por aquí veo a alguien, solamente me posiciono bien, y ahora sí, empezamos a atacar, no, mentira, empezamos a atacar a él, por ahí ponemos un, bueno, ya no pude, es que vean, se pone épico, de verdad que da una emoción tremenda ver a tanto jugador aquí contra el cual estoy batallando, que Kashimoto está imparable, completamente letal, ya mató a 10, yo prácticamente no estoy haciendo nada, pero como estoy disfrutando esta batalla, muy emocionante. Vamos compañero, ojo que no me ven, vamos a ver aquí, tú sí me ves Crash, ojo aquí también, ojo, que asesinato triple, una locura que ni yo me la creo. Nos vamos, bueno, ya era mucho, Queen Rexy, muy bien jugado, ahora vamos a ver, ya por lo menos tengo 5, ya no me siento tan mal, me queda solamente una vida de mosquito, no las gastamos o nos quedamos aquí está el Papu Monarch, que ya puede ser que sea la última vida también que tiene por acá, vamos a revisar. Papu Monarch, y puede ser no, que todavía tenga un poco más de vidas. Vamos, aquí también tenemos a Kashimoto, pero como todo buen guerrero me podría quedar aquí. Pero vamos, ya que ellos se van a quedar acá, vamos compañero. Bueno, que encima se me acaba el tiempo, pero bastante buena. De verdad que estas batallas se ponen muy emocionantes, muy divertidas, y nuevamente un poderosísimo saludo para todo el equipo enemigo que aquí estuvo prácticamente. El clan es muy bien jugado, una de las primeras veces que me lo encuentro, y muy fuertes que están también. Un poderosísimo saludo para Kashimoto Ao y para el Papu Monarch, que también me estuvo ayudando bastante en esta última batalla, y sobre todo Kashimoto, que se estuvo llevando el protagonismo en cada una de las batallas y es completamente letal e imparable. Un poderosísimo saludo para ellos. Y pues hasta aquí el video de hoy. Recuerden portarse muy bien, espero que hayan disfrutado de estas poderosas y épicas batallas. Estas últimas 2 batallas que no las planeaba, pero la verdad que estuvieron bastante entretenidas, bastante divertidas y muy llenas de emoción y acción, a pesar de que las perdimos, pero eso no quita lo emocionantes que estuvieron. Recuerden portarse muy bien y nos estamos viendo hasta el próximo video. Saludos.